Bueno amigos, no los hago esperar más, aquí les dejo el capítulo 9 de La Tempestad. Me he tardado buscando imágenes para variar un poco, pero aquí les dejo el fic. Capítulo 9. Orgullo. El salón de reuniones del Palacio de Canterlot servía de actividad. Celestia y Luna estaban rodeadas de sus ministros y consejeros. Princesas. El flujo de refugiados en Canterlot es demasiado grande. Ya no hay dónde ubicarlos. Los búfalos solicitan nuestra protección. Los grifos los consideran nuestros aliados y empezaron a atacarlos. Princesas, los campesinos del este se niegan a enviar comida a menos que se les pague el doble de lo que se les da ahora. Hay rumores de grifos en las praderas del sur. Están empezando los saqueos y los asaltos. Los lobos dicen que si alguna de nuestras tropas se acerca a su frontera atacarán. Celestia levantó su pezuña para pedir silencio. Mis queridos amigos, sé que todo es importante, pero necesitamos tener un orden para poder solucionar rápida. Sintió vértigo y perdió el equilibrio. Rápidamente Luna la sostuvo y colocó su cuerno junto al de su hermana. Ambos brillaron durante unos momentos. Celestia se recuperó un poco y Luna se dirigió a los presentes. Disculpadnos, apreciados ponis, pero mi amada hermana ha estado bajo mucha presión últimamente. Os suplico que por favor nos dejéis solas un momento, y en cuanto podamos reanudaremos esta sesión del consejo. Los ponis se miraron mutuamente con cara de desconcierto y abandonaron la sala. Celestia se acercó a la ventana. Muchas gracias Luna, ¿crees que alguien se dio cuenta? No hermana. Hiciste una buena labor. Celestia suspiró. No hubiera podido si no me hubieras prestado un poco de tu magia. Es una sensación horrible, ¿verdad? Me preocupa más que se esfuercen por realizar esa pérfida acción casi a diario desde la gloriosa victoria de nuestra armada. También lo han intentado con la luna, pero se han visto menos insistentes. Ambas princesas vieron el sol a través de la ventana. Con un poco de suerte ningún pony notó que durante unos segundos avanzó en dirección contraria a la normal. Celestia regresó a la mesa y dedicó un vistazo rápido a los cientos de documentos que la cubrían. ¿Notaste algo raro, Luna? En absoluto, amada hermana, el despreciable traidor sabe disimular de manera notable sus intenciones. Tampoco hace uso de ningún medio arcano para ocultarse. Eso me recuerda, ¿no es hora ya de que veas a tu estudiante? Creo que tenemos asuntos más importantes que atender. No te preocupes por eso. Yo me hago cargo. ¿Estarás bien sola? ¿Qué pasaría si los grifos lo intentan de nuevo? Tranquila, sea lo que sea que hacen no pueden repetirlo antes de que pase mínimo un día. Además estoy acostumbrada a manejar los asuntos del gobierno sola. Bien hermana, en ese caso os encontraré en la cena. Con tu permiso. Celestia observó a su hermana salir de la habitación. En ese momento cayó sobre sus rodillas pesadamente. El esfuerzo había sido demasiado aún para ella. Fuera lo que fuera que estaban haciendo los grifos la debilitaba cada vez más. Por el bien de Luna no podía dejar que ella se enterara. Por el bien de Equestria no podía dejar que nadie se enterara. Se levantó, se limpió el sudor de su frente y se acomodó su corona. Abrió la puerta que llevaba a la sala de espera. Muy bien, dijo sonriente a sus consejeros que la esperaban, ahora podemos continuar. ¿En qué nos quedamos? Un centinela grifo se mantenía alerta firmemente posicionado sobre una roca. Había pasado una semana desde que los poníes habían ganado su primera batalla. Los reportes decían que su avance hacia el oeste era lento pero constante. Había oído también los rumores de un grupo de pegasos que cazaban y asesinaban grifos con la ayuda de un monstruo, pero eso obviamente eran tonterías. Miró por un momento al campamento en que se encontraba. Era imposible atacarlo, él y otros 4 centinelas lo cuidaban con su fina vista, se encontraba en un cañón del que no había forma de entrar más que volando o con una larga y peligrosa escalada que ningún pony en sus 5 sentidos intentaría y cualquier pegaso que se atreviera a Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un pony que usaba una armadura completamente distinta a las demás le cayó encima y con un rápido movimiento le asestó una cosa en el vientre. Eso lo dejó fuera de combate pero no inconsciente. Pudo ver como por las paredes del acantilado que rodeaban su campamento descendían decenas de poníes de tierra y unicornios. La pony que lo derribó se detuvo un segundo a recoger y acomodarse un sombrero. La capitana Dreamcloud acababa de cosear a un grifo y se detuvo a un lado de Applejack. Muy bien Sir Applejack, ya sabe lo que hay que hacer. Applejack asintió y se lanzó inmediatamente a la carrera. Sus cascos sacaban chispas de las rocas mientras descendía y los grifos huían de su mirada de determinación pura. ¿Estás ahí, MB? Preguntó sin mirar atrás.
Justo atrás tuyo, Aj. Le llegó la respuesta de Min Blast como si necesitara mayor confirmación. Un grifo brincó sobre ella. Antes de que lo pudiera patear, una esfera de magia de color menta que ella ya reconocía impactó en él. El campamento estaba totalmente rodeado. Los poníes de tierra luchaban con los grifos a nivel del suelo y los unicornios se mantenían en las partes altas de los acantilados, impidiendo que los grifos emprendieran el vuelo. Applejack alcanzó a ver de reojo como un grifo recibía el impacto de un pequeño hechizo justo en la joya de su armadura. Le sorprendía que Rarity se hubiera ofrecido también como voluntaria para esa misión, pero no tenía tiempo de pensar en eso. Su blanco estaba justo enfrente. Esquivó a otro grifo y brincó sobre uno más. Entró a la carpa más grande y se encontró con un grifo que usaba una armadura más decorada. Estaba a punto de quemar unos pergaminos. Inmediatamente Applejack saltó y trató de golpearlo con sus pezuñas delanteras. El grifo reaccionó rápidamente y consiguió detener ambas patas de la pony con sus garras. Empezaron a forcejear parados ambos sobre sus patas traseras. Finalmente el grifo consiguió lanzar a Applejack hacia un lado e inmediatamente la golpeó en la espalda con sus garras. La armadura de la pony resistió el ataque sin ningún rasguño y Applejack rápidamente contraatacó con un cabezazo. El grifo retrocedió unos metros y se levantó sobre sus patas de león para descargar otro golpe, momento en el cual Applejack embistió de nuevo derribándolo. El grifo giró y se incorporó quedando de costado a la pony campesina que golpeó a su oponente con sus poderosas patas traseras. Eso fue suficiente para dejarlo fuera de combate y permitirle a Applejack recuperar los documentos. Los desenrolló y se les quedó viendo por unos segundos. Estaban escritos en grifo. Ningún pony conocía el idioma en su totalidad. Min Blast entró apresuradamente en la carpa y observó a Applejack, que le mostró los documentos y le guiñó un ojo. En tan solo una semana ella y el unicornio se habían convertido en uno de los mejores equipos del ejército. Cuando ambos salieron de la carpa ya todo había terminado. Habían tomado el campamento y capturado una gran cantidad de grifos en unos cuantos minutos. Rarity, Twilight y Rainbow Dash se encontraban esperándola. Pudo ver a Pinkie y Fluttershy que atendían a los pocos poníes heridos a unos metros de distancia. Se acercó sonriente y les mostró los documentos. Esa vieja gallina estaba tratando de quemar esto, supongo que serán importantes. Twilight los desenrolló con su magia y se le quedó viendo unos minutos. Son más complejos que los que hemos encontrado antes. Voy a necesitar tu ayuda con esto, Rainbow. La Pegaso se acercó y le dedicó unos segundos a los papeles antes de encogerse de hombros. Como sea, pero ya te dije que no recuerdo mucho del idioma de los grifos. Los papas de Hilda solo lo hablaban cuando estaban enojados o no querían que nos enteráramos de nada. Dreamcloud se acercó. Bueno, señoras, esta fue una excelente operación, a pesar de la negativa de algunos entrar en acción. Rainbow se encogió de hombros nuevamente. Yo dije que solo me entrometería si alguna de mis amigas estaba en peligro. La capitana se encogió también de hombros y miró a Twilight. Debo felicitarla, Sir Twilight, su plan de batalla fue brillante. Nadie creería que estas son sus primeras experiencias en un campo de batalla. Oh, no es nada, es como un juego de ajedrez, solo que un poco más complejo. Fluttershy se acercó y habló mirando al suelo. Siento interrumpir, pero creo que deberían de ver esto si tienen tiempo y no les molesta, claro. Las demás poníes y la capitana la siguieron a la carpa de la cual había salido Applejack. El grifo se encontraba en una posición más cómoda con algunas vendas en su cuerpo y sin armadura. Las demás poníes miraron a Fluttershy, que trazó círculos en el suelo con su pezuña. La armadura es diferente, creo, se ve rara por dentro. Twilight inmediatamente revisó la armadura. Tenía la joya mágica púrpura en el exterior como tantas que había visto y revisado. Realmente se había sentido muy mal cuando después de 2 días de revisar las armaduras, no pudo decir nada en concreto a los comandantes. Ella ya había visto la magia de los chamanes bisontes antes, diferente a la de los unicornios, pero en cierta forma similar a la conexión con la naturaleza de los poníes de tierra. Había escuchado los rumores de la magia de los jefes guerreros lobo en el norte, pero los lobos odian a todo mundo y no dejan que nadie se acerque a sus territorios. Pero no tenía idea de que los grifos pudieran hacer magia. Y era magia realmente extraña. Totalmente diferente a lo que ella había visto. Las armaduras de los grifos eran completamente diferentes a las de los ponis. Además, cada armadura de un pony reaccionaba de manera distinta dependiendo del talento especial de cada uno.
Las de los grifos hasta donde había visto funcionaban igual para todos. Eso tenía un poco de sentido, hasta donde sabía los grifos no tenían ningún talento especial, por lo menos no de la misma forma que los ponies. Ahora tenía un nuevo misterio. La joya en el pecho era más grande de lo normal, lo cual sonaba un poco lógico tratándose de un grifo de cierto rango. Y por dentro de la armadura había pequeñas astillas de joya mágica colocados a intervalos regulares que seguían 4 direcciones diferentes. Tuvo una corazonada y revisó los protectores de las patas traseras y delanteras. En la parte exterior tenían una pequeña joya mágica y por dentro un par de astillas que se conectaban con esta. Dreamcloud se le acercó y miró también la armadura durante unos momentos. ¿Qué opina Sir Willy? La unicornio se llevó una pezuña a la barbilla con actitud pensativa. Aparentemente las astillas están ahí para canalizar la magia hacia las patas. ¿Para qué querrán hacer eso? ¿Más fuerza o velocidad tal vez? Applejack, ¿notaste algo diferente cuando peleaste con él? En absoluta dulzura. Tal vez podamos interrogarlo cuando despierte, aunque dudo que nos quiera decir algo. ¿Cómo está, Fluttershy? Creo que tiene unas costillas rotas. Applejack lo pateó muy duro. La capitana se acercó. Tenemos otro problema aquí, no esperábamos atrapar a tantos prisioneros. Tendremos que dar 2 vueltas hasta nuestra base para llevarlos a todos, tendremos que dejar a varios ponies vigilando. También sería bueno dejar a un sanador, suponiendo que hubiera algún otro sanador aparte de Lady Fluttershy que quisiera atender a los prisioneros. Además ya es muy tarde. Los prisioneros y los ponies se quedarían aquí toda la noche hasta el amanecer para que sea seguro hacer el traslado. Fluttershy se molestó. ¿Por qué no puedo ser yo la que se quede? Las ponies se miraron entre ellas hasta que Rarity habló. Fluttershy, querida, no nos sentimos cómodas dejándote aquí sola con los grifos o los soldados. Podría ser difícil para ti. La expresión de la normalmente amable y tímida Pegaso cambió por completo. ¿Difícil? He vivido sola en mi cabaña junto al bosque Everfree por años. Soy bastante capaz de cuidarme a mí misma. Tengo una semana tratando las heridas que los grifos le hacen a los ponies y lo que los ponies la hacen a los grifos, sobre todo después de eso que al comandante Whitethunder le gusta llamar interrogatorios. Yo me quedaré aquí. Las ponies se quedaron calladas un momento hasta que finalmente la capitana habló. Muy bien, eso soluciona un poco nuestro problema, nos llevaremos a los que estén en mejores condiciones y mañana que tengamos más tiempo regresaremos por los más heridos. La capitana se alejó y comenzó a dar órdenes. Dwilit y sus amigas trataron de razonar con Fluttershy. Pero esta se negó a escucharlas o a que alguien se quedara con ella. Finalmente aceptó que Rainbow Dash regresara con ella lo más temprano posible al día siguiente. Establecieron el campamento con los prisioneros a bastantes metros de donde estaba el de los grifos. Muy a su pesar las demás ponies dejaron a la tímida Pegaso con los prisioneros. Esta inmediatamente comenzó a revisarlos y atenderlos. Ya sabía lo que iba a pasar. No prestó atención a los comentarios molestos de los soldados. Amante de los grifos, traidora, cobarde, había oído esos sobrenombres y otros aún menos agradables desde la primera batalla. No le importaba, las princesas le habían dado la misión de ser una sanadora y eso es lo que estaba haciendo. Los grifos tampoco eran muy agradecidos con ella y la mayoría la trataba mal cuando intentaba ayudarlos. Dedicó una última visita al oficial grifo. Seguía inconsciente y ahora estaba segura de que tenía varias costillas rotas. No podía culpar a su amiga, estaba haciendo su trabajo, solo le gustaría que no fuera tan entusiasta. Al finalizar sus rondas ya era de noche y se sintió sola. No podía reunir el valor suficiente para hablar con los soldados. Decidió dar una pequeña caminata. Se estaba arrepintiendo un poco de su ataque de orgullo, sus amigas tenían parte de razón. Aún así no deberían de haberla tratado así. Ya no era la misma Fluttershy de antes, no desde el horrible accidente con el dragón verde que la lastimó tanto. Durante su estancia en Sweet Polacres aprendió mucho de Big Macintosh. Le enseñó que el ser amable no es sinónimo de ser débil. No, enseñar no era la palabra correcta. Le ayudó a reconocer lo que ella siempre había sabido y a tener un poco más de confianza en sí misma. Se preguntaba cómo estaría Big Mac. Probablemente como de costumbre tomándoselo todo con calma y cuidando de Apple Bloom. Era curioso, desde que empezó la guerra en lo que ella más pensaba cuando recordaba Ponyville era en el hermano mayor de su amiga. También se sentía un poco apenada por la manzana que rodeaba su elemento de la armonía en su armadura.
Cuando tenían algo de tiempo libre, Applejack y Rarity no dejaban de hacerle bromas acerca de esa manzana. Cuando reaccionó se dio cuenta que se había alejado bastante del campamento de los poníes y se encontraba en donde se había ubicado el campamento de los grifos. Los soldados lo habían saqueado y habían quemado y destruido todo lo que no habían podido tomar. Por curiosidad y aburrimiento decidió curiosear un poco entre los escombros. Llegó a donde había estado la carpa del oficial grifo, nada de ahí había sido quemado, se habían limitado a destruir la carpa y todo lo demás fue llevado para ser revisado. Notó algo curioso, había tierra removida. No recordaba que los guardias hubieran excavado algo. Llena de curiosidad empezó a escarbar. Encontró una enorme joya mágica engarzada con adornos de oro. Cuando la tocó con su pezuña la joya empezó a brillar, lo cual la asustó y la hizo brincar hacia atrás. Desde la joya empezó a escuchar voces. Reconoció el idioma aunque no lo entendía. Muchas veces los prisioneros le habían gritado en ese idioma cuando los trataba de ayudar. Estaba oyendo a grifos hablar, llena de felicidad por haber realizado lo que obviamente era un descubrimiento importante. Tomó la joya con su boca y empezó a correr hacia el campamento. Cuando aún estaba lejos escuchó una voz que de inmediato reconoció y la llenó de miedo. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Pero si es el bebé llorón. Enfrente de ella un grifo aterrizó. Usaba una armadura similar a la del grifo capturado, pero en vez de tener joyas en las protecciones de las patas las tenía en las alas. Sonriendo se acercó lentamente a la Pegaso, que comenzó a caminar hacia atrás. De todos los poníes que pensé que me encontraría en la guerra, debo admitir que nunca me imaginé que tú serías uno de ellos. La espalda de Fluttershy chocó contra una roca. La grifo se acercaba más de manera lenta y amenazadora. Yo pensaba que todas ustedes menos Daisy estarían escondidas debajo de sus camas. En verdad me sorprendes, muy valiente. ¿O será que no tienes el valor para decirles a tus amigas que no quieres participar en una guerra? Hilda se acercó más, le arrebató la joya mágica y la tomó de las mejillas con una garra. Esto es nuestro. ¿No te enseñaron tus papas que robar está mal? Fluttershy se zafó del agarre de la grifo y comenzó a correr. Después de unos metros tropezó con algo y rodó por el suelo, se levantó. Era uno de los soldados y estaba gravemente herido. Aún con todos sus conocimientos en medicina, no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. Alcanzó a ver movimiento entre la oscuridad. Lentamente de entre esta surgió un grifo. Era enorme. La parte delantera era como la de un águila arpía y su parte trasera como la de un tigre. Podía sostener un pony adulto en una de sus garras. Con una venía arrastrando al oficial grifo que había sido capturado unas horas antes. Estaba en peor estado del que lo había dejado. El grifo grande tenía las garras cubiertas de sangre. Instintivamente Fluttershy corrió hacia donde estaba el campamento. Se detuvo llena de horror. El grifo había herido a todos los que estaban ahí. Fueran grifos o poníes. No los había matado, los había dejado ahí para que murieran lentamente. Sintió la presencia del enorme grifo a sus espaldas. Aún seguía arrastrando a su compatriota malherido. Hilda aterrizó junto a él sonriendo. «Hey general, mire lo que me regaló la pony. ¿Encontraste los papeles?» «No. ¿Dejaste escapar a esta pony?» «Sí, pero la conozco, no es una amena». El general golpeó a Hilda con toda su fuerza y la mantuvo apretada contra el suelo con todo su peso. ¿Acaso el vivir tanto tiempo con los poníes te volvió igual de idiota que ellos? Te mandé por unos papeles, no por la joya. Y no solo eso, ¿no notaste que su armadura no se parece en nada a la que usan los demás poníes? Así que la conoces, ¿eh? Te voy a decir algo, señorita, yo lo sé todo acerca de los poníes. Esta pony que tú dices que no es una amenaza, es uno de esos elementos de la armonía de los que nuestro informante nos advirtió. La dejo levantarse y le lanzó la joya directamente a la cabeza provocándole una cortada. Lleva esto al campamento de inmediato, ya me encargaré de ti en forma después. Giró y se le quedó viendo a Fluttershy. La pequeña Pegaso no podía evitar temblar y llorar. Yo me ocuparé de esta salvadora de Equestria. El equipo de ataque de los poníes llegó con su cargamento de prisioneros y material al campamento base después de varias horas. Habían mandado a un Pegaso con un mensaje para que se prepararan para recibir la gran cantidad de grifos. Se encontraron no con una bienvenida celebrando su victoria, sino con una gran conmoción. Los comandantes se veían extremadamente preocupados y Northernwind estaba escogiendo a sus mejores y más rápidos Pegasos. Twilight se acercó. ¿Qué es lo que pasa? White Thunder se volvió.
Tenemos informes de que un grifo que corresponde a las características del general Nerval fue visto con un escuadrón por la zona donde estaba el campamento de los grifos. Rainbow Dash se acercó preocupada. ¿El general Nerval? ¿Quién es ese? Northernwind la miró con severidad, es el responsable directo de la masacre de Aplelosa. Las ponies se sintieron como si les hubieran apretado el corazón. Rainbow reaccionó rápidamente y le gritó a Northernwind, yo también iré. La comandante le miró unos segundos antes de ponerse su casco. De acuerdo, partimos de inmediato. Los Pegasos se elevaron al instante. Mientras Duily, Pinkie Pie, Rarity y Applejack depositaban todas sus esperanzas en Rainbow Dash. Espero que lo disfrutaran, y prepárense que vienen más capítulos en camino. Y un pequeño aviso, pensé que sería mejor nombrar al canal como Miose para sentir un poco más de cercanía con el canal, espero que les agrade este pequeño cambio. Sin más que agregar, soy su amigo Midlight, hasta la próxima.